el bautismo según la Biblia. Amén. El bautismo según la Biblia. ¿O cuál es el bautismo del que la Biblia habla? ¿Y para qué sirve? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Usted por qué se hizo bautizar? Para perdón de pecados. Perdón de pecados. Porque quiere ser salvo. ¿Usted quiere bautizar? ¿Por qué quiere bautizar? Para aprender los pecados. ¿Sí? Entonces, el bautismo, la Biblia enseña para qué es el bautismo, ¿sí? Por qué debo ser bautizado y cómo debe ser el bautismo, ¿sí? Según la Biblia. Y esto es importante tenerlo claro, porque como les he venido diciendo, nosotros somos aquí luz en medio de todo este caserito, de estas veredas. Y nos enfrentamos a un mundo de creencias diferentes. Pero una cosa es lo que el hombre pueda creer y otra cosa es lo que Dios dice en su palabra. Y usted sabe que nosotros predicamos basado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, para entender, o sea, ¿qué es el bautismo? ¿Sí? Y el bautismo, pues, es una palabra procedente ¿de qué? Del latín, baptisma, del verbo bautizo. Este vocablo indica que quiere decir, ¿qué quiere decir? Sepultar, enterrar, sumergir, zambullir, anegar, estar hundido. Hundir totalmente al candidato y como materia prima es el agua. ¿Sí? O sea, del bautismo, pues viene del latín esa palabra. Y entonces quiere decir zambullir, sepultar, hundir el cuerpo total. ¿En qué? En agua. ¿Sí? En agua. El bautismo. Entonces, por eso es que cuando la iglesia practica un bautismo, lo hace como lo dice la Biblia. ¿Sí? ¿Dónde? Al agua, en agua, en río, en piscina, pero donde hay agua y se hunda totalmente el cuerpo de la persona. Se pueda sumergir totalmente. Porque en el bautismo se cumple algo que es la sepultura y resurrección, ¿sí? De la persona. Muerta, ya ha muerto al pecado. ¿Sí? Muerte, sepultura y resurrección, pero ya cuando alguien es sepultado es ¿por qué? Porque ya murió. ¿Sí? O sea, no van a enterrar a un vivo. Y si lo entierran, puede que salga. ¿Sí? Pero a un vivo no lo entierran es a un muerto. Por eso el que es bautizado ya es porque ha muerto al pecado, a los delitos y pecados, ha muerto a la pasada manera de vivir, ha muerto al viejo hombre. Y entonces como ya ha muerto, entonces ahora sepultado, ¿sí? Sepultura, hundido totalmente, sepultura y resurrección, cuando sale de ahí para una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Por eso el bautizado en el nombre de Jesús tiene una responsabilidad grandísima ante Dios y ante la sociedad. El bautizado en el nombre de Jesús tiene una responsabilidad grandísima ante Dios y ante la sociedad. Porque usted ya es un representante de Cristo aquí en la tierra. Es un embajador de Cristo. Usted ya lleva el sello, y vamos a verlo ahora, usted ya lleva el sello, el nombre de Jesús invocado en su vida. ¿Sí? Y entonces es como a mí en algún momento me decía un pastor, uno de muchachos a veces comete muchos errores. Y entonces a veces yo me iba así, pues no era una actividad de la iglesia ni nada, sino que yo me convidaba a algunos muchachos, vamos por allá, vamos, y nos íbamos por allá, y no faltaba por allá el que fuera y hiciera el desorden por allá. Y entonces el pastor me decía, pero ¿usted por qué hace eso? Yo le decía, no, pero es que yo no lo estoy haciendo como el líder de buena que soy, no, yo como un joven que soy de la iglesia, entonces me voy, convido a alguien y entonces va y para allá. Y él me decía, tenga en cuenta algo, que a usted la investidura no se la quita porque no vaya haciendo una actividad como líder de joven o como líder que es, sino que usted siempre donde vaya lo van a ver como el líder que usted es.
Independientemente si sea una actividad convocada como programa del grupo que lidera, o independientemente si lo lidera como persona que usted es. Porque nosotros llevamos esa investidura a donde nosotros vayamos. Y así es nosotros como hijos de Dios, como bautizados en el nombre de Jesús. Donde nosotros vayamos, ahí vamos, llevamos esa investidura. Amén. Entonces, el bautismo fue algo que el Señor encomendó antes de ascender a los cielos, ¿sí? Y ahora vamos a verlo, antes del Señor ascender, el Señor fue algo que Él encomendó. ¿A quién? En ese momento, a sus discípulos. Y ese gran mandato se le conoce como la Gran Comisión. Como la Gran Comisión. Jesús comisiona a sus discípulos, ese gran mandato se le conoce como la Gran Comisión. Y fue: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. No es que entonces sea salvo y ahí sí crea entonces, o sea, para que verdad vea que sí hay salvación. No, o sea, si cree, puede llegar a ser salvo. Si cree, puede ser salvo. Si no cree, la Biblia dice, será condenado. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el resto del texto dice, más el que no creyere será condenado. Así que es necesario que el hombre y la mujer que quiera ser salvo, que quiera ser salva, que de verdad quiera entrar a los reinos de los cielos, debe practicar, debe aceptar a Jesucristo, debe practicar este bautismo como lo dice la palabra de Dios, que es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de la enseñanza. Y es entonces, ¿por qué? Porque es un mandato de parte de Dios. Es decir, la salvación es consecuencia de un arrepentimiento, de un bautismo. Porque el hombre, para ser bautizado, pues ¿qué tiene que hacer primero? Arrepentirse. Arrepentirse, ese cambio, y entonces allí bautizado en el nombre de Jesús para salvación. Es consecuencia. Y pues después de bautizado, de una vida de perseverar en el camino del Señor, de una vida en santidad, una vida apartada del mal y una vida agradable a la presencia del Señor Jesús. Porque pues nada se hace si alguien se arrepiente, se bautiza, pero con los años se aparta. Se aparta y vive en el pecado. ¿Qué sucede? Si muere así, o el Señor viene y levanta la iglesia y está así, pues desafortunadamente, chao. Perdió la salvación y perdió el tiempo que estuvo aquí en la iglesia. Pero gracias a Dios que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos, como dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Así que somos llamados a perseverar. Así que entonces este bautismo que corresponde ahora nos salva. ¿Sí? Nos salva. Este bautismo que a nosotros nos corresponde, este bautismo nos salva. Hay teología, hay ideologías, hay enseñanzas. Estaba estudiando y revisando y hay enseñanzas que dicen que el bautismo no salva. Que el bautismo no salva. Pero es una doctrina, es una enseñanza errónea. Porque la Biblia enseña que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y si la Biblia lo dice, si el Señor lo dijo cuando comisionó a sus discípulos, ¿quién es el hombre para contradecir a Dios? Y ahí es donde vamos, y siempre lo he dicho, ¿quién es el hombre para contradecir a Dios? Si el hombre quiere ser salvo, debe acercarse a Jesucristo, arrepentirse y bautizarse como dice la Biblia. Pero ya vamos a ver cómo es ese bautismo según la Biblia. Amén. Entonces el bautismo sí es para salvación. Entonces el bautismo en el Nuevo Testamento, vamos a centrarnos en el Nuevo Testamento, porque es el bautismo para salvación. ¿Sí? El bautismo para salvación. En el Nuevo Testamento, y es la puerta de entrada a la comunidad del nuevo pacto. Pacto que permite a los que pasan por ella experimentar los beneficios de dicho pacto. El nuevo pacto que hizo Cristo. Está en Cristo. ¿Sí? El bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados es imprescindible e importante para que el perdón tenga su eficiencia o para que el perdón se aplique, digámoslo de esa manera. El bautismo en el nombre de Jesús, o sea, es imprescindible, es importantísimo. O sea, debe de ser así para que el perdón tenga eficacia. O para que el perdón entonces se haga efectivo.
debe de ser en el nombre del Señor Jesucristo. La iglesia primitiva lo predicó y lo practicó, o sea, la iglesia primitiva lo practicó el bautismo en el nombre de Jesús. No es que digamos ese bautismo es de ahora, invento de las nuevas corrientes teológicas o este tiempo, tiene que ser así. No, o sea, la iglesia primitiva era y sigue siendo por sumersión e inmersión y en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver los textos en ese tiempo, lo que registra la Biblia, de los bautismos que se hicieron en ese tiempo, en la iglesia primitiva. Los bautismos realizados en los tiempos iniciales bíblicos fueron en el nombre de Jesús. Solo que por allá después del año 325, cuando se realiza un concilio que se le llamó el Concilio de Nicea, donde algunos teólogos ya habían empezado a ver, según la Biblia, que había como una creencia diferente a la unicidad de Dios, empezaron a ver de que Dios tenía más sustancias y que otras cosas. Entonces, en ese concilio lo que hace es que lanzan o se habla sobre el concepto de la Trinidad, y de ahí se implanta también lo que es el bautismo de una forma diferente al bautismo bíblico. Pero la historia bíblica, la iglesia primitiva, enseña que el bautismo es en el nombre de Jesús. Amén. Y lo vamos a ver por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿cuál es el nombre que debe invocarse al ser bautizado y quién lo ordenó? ¿Sí? ¿Cuál es el nombre que debe invocarse a la hora de ser bautizado? Porque si el bautismo es para salvación y si el bautismo es para perdón de pecados, entonces, ¿cómo se debe invocar? ¿Qué es lo que se debe invocar a la hora del bautismo? ¿Y quién lo ordenó realmente? Y entonces la Biblia dice que desde Génesis 4:26, la humanidad empezó a invocar el nombre de Jehová. ¿Sí? Y este término significa llamar o llamarse, o poner sobre o ponerse. Invocar. ¿Sí? Invocar, o sea, ponerse. ¿Sí? Ponerse sobre o ponerse. Llamar o llamarse. Por eso dice, invocando su nombre. La Biblia le dice, invocando su nombre. Hay que invocar el nombre de Jesús. O sea, hay que llamar, hay que llamarse. Hay que ponerse sobre, o sea, hay que ponerse el nombre en la vida de uno para poder ser salvo. Y entonces dice que de Génesis en adelante se empezó a invocar el nombre de Jehová y otros textos, en este caso, pidiendo su ayuda y adoptando un mismo nombre del Señor para su identificación. Porque todo tiene una identificación. Usted va y usted va y lo para en un retén, ¿y qué es lo que le pide? Su identificación, su cédula. O sea, la cédula. ¿Y en la cédula qué está? Su nombre. Identifíquese. Ah, no, es que yo soy... vuelvo al ejemplo de hace 8 días. Ah, no, es que yo soy el ordeñador de la finca de allá. Identifíquese. Ah, no, es que yo soy el guadañador. No, identifíquese. ¿Cuál es su nombre? Usted tiene un nombre. Ah, es que mi nombre es fulano de tal. Una cosa son la función, otra cosa es el nombre. Amén. Es de esa identificación. Entonces, debemos invocar un nombre. Llamarse o ponerse. Ese nombre para que sea efectivo el perdón de pecados, para que sea efectiva la salvación. Así que entonces, vea que la gran comisión no es solamente Mateo 28:19. Porque muchos se centran solamente en el texto de Mateo 28:19. Pero recordemos que San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, pues fueron evangelistas que registraron los hechos de Jesús desde diferentes expectativas, desde lo que ellos vivieron o escucharon. Entonces cada uno escribe de diferente manera, pero lo dicho por Jesús. Entonces Mateo 28:19, en la gran comisión, vamos a ver la Biblia para que usted lo vea ahí.
Vea lo que dice Mateo 28, 19. Antes del 19, tiene un título. En el 16, tiene un título la Biblia. ¿Sí? Y dice la Gran Comisión. Ahí dice la Gran Comisión. Y entonces, ahí es donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Gran Comisión. Hay que entender algo poderoso. ¿Cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Ahí es donde está la revelación del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero como les decía yo hace 8 días, yo todavía no soy padre, pero soy hijo, soy pastor, soy esposo y otras cosas pudiera decirles dentro de lo que soy, pero ese no es mi nombre, sino que son funciones, son calificativos, son atributos que son míos. Pero al final mi nombre, ¿cómo es? Edwin Jesús es mi nombre. Es mi nombre. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener la revelación y entender cuál es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, vayámonos a San Marcos, capítulo 16, el verso 15. Lo mismo, la Gran Comisión. ¿Sí? Lo mismo, la Gran Comisión. San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16. El verso 15 y el verso 16. ¿Qué dice el Señor acerca de la Gran Comisión? Vea ya aquí lo que dice el Señor. Y les dijo, ¿qué les dijo? Id por todo el mundo y predicar el Evangelio ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí también les diciendo, id, se vayan y hagan discípulos. Y también, id por todo el mundo y prediquen el Evangelio. San Marcos 16, 15 y 16, verso 15 y verso 16. ¿Sí? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Dentro de todo el mundo está Santo Domingo y por eso estamos aquí predicando la palabra del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, ¿qué dice la Biblia? Será condenado. ¿Sí? Entonces vea dónde vamos. Primero lo dice San Mateo, luego lo dice San Marcos y ahora vamos a ver cómo lo dice en San Lucas. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo dice en San Lucas. Porque en Mateo, bueno, ahí donde dice, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En San Marcos dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Listo. Y en San Lucas, vea lo que dice ya en San Lucas. ¿Sí? Vea ya lo que dice en San Lucas, capítulo 24, el verso 47. San Lucas, capítulo 24, el verso 47. ¿Y qué dice? Y está hablando Jesús. ¿Sí? Ajá. Y que se predicase en su nombre. ¿Y quién estaba hablando? Estaba hablando Jesús. Y Jesús dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Vea que es que no nos podemos quedar solamente con un texto. Porque dice, como dice un dicho, un texto sin contexto es solo un pretexto. ¿Cierto? Y por eso debemos conocer los contextos bíblicos. Y por ejemplo, vea ya San Lucas, vea ya lo que dice San Lucas. Y que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? ¿Quién está hablando nuevamente? ¿Quién está ahí? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Sí? Entonces vea ahí donde vamos. Y luego San Juan, ¿cómo lo dice? San Juan, capítulo 20, el verso 21, el verso 23. Vea San Juan ya cómo lo dice. Ya San Juan de la manera en que lo menciona. San Juan, capítulo 20, el verso
21 en adelante. Vean lo que dice. Entonces Jesús le dijo otra vez: pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Sí? Ahí lo está enviando. O sea, como el Padre me envió, acuérdense, está hablando Jesús desde la humanidad como hijo, como enviado. Como me envió el Padre, dice, así también yo os envío. O sea, lo está enviando. ¿Sí? Lo está enviando también. Dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, recibieron el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. O sea, remitir pecados, esa autoridad, esa facultad, claro, solamente la tiene Dios, pero a través del nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Por eso nosotros bautizamos, quienes, o sea, para perdón, para liberación de los pecados. Amén. Entonces vea cómo lo menciona cada uno de ellos. Los 4 evangelios, los 4 evangelistas. Que evangelio es solo uno. ¿Cómo lo menciona cada evangelista? Pero entonces se han quedado o se han enfrascado solamente en San Mateo capítulo 28, el verso 19. ¿Pero por qué? Si la Biblia tiene más, y vamos a mirar más todavía. Porque si Mateo fue el que escribió, Pedro lo predicó, Pedro lo enseñó, entonces sería que Mateo y Pedro tuvieran una enseñanza diferente. No, de ninguna manera. Sino que yo pudiera decir de esta manera: Mateo había entendido que Jesús tiene la manifestación como Padre, como Hijo y que Él es el Espíritu Santo. Porque Mateo había conocido esto. Y Pedro también. Entonces, no es que se contradiga. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la Biblia y vamos y encontramos los bautismos en la Biblia, bautismos bíblicos, al que encontramos es a Pedro primero. Hechos capítulo 2, el verso 38. Pedro estaba predicando y empezó a predicar. Y surge una pregunta entonces del pueblo judío que estaba ahí, ¿sí? Porque los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y surge una pregunta, y en el verso 37 dice, el verso 36, cuando Pedro está predicando, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y cuál fue la reacción? Vea el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, los que estaban escuchando la palabra entendieron y bueno, pues venga, pero ¿qué haremos? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entonces, donde viene la respuesta de Pedro. Y Pedro ahí estaba inspirado por el Espíritu Santo. Porque eso fue el día de Pentecostés. Cuando Pedro y los demás, los 120 que estaban reunidos, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y siendo llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en lenguas y según el Espíritu les daba que hablase. Y entonces fue cuando Pedro se levanta y empieza a predicar. Lleno del Espíritu Santo, inspirado por el poder del Espíritu Santo. Y predicando, entonces cuando la gente le dice: venga, pero varones, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué haremos nosotros entonces? Si nosotros fuimos los culpables de que mataran a Jesús, de que muriera en la cruz del Calvario, si nosotros fuimos los culpables, entonces nosotros ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, ¿cómo podemos ser perdonados, digámoslo de esta manera? Oiga, entonces Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, se levanta y le dice, o le sigue diciendo: Pedro les dijo: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros. ¿Para qué? Para el perdón vosotros en el nombre de Jesucristo. Bautícese con otro en el nombre de Jesucristo. Para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Por eso para usted que es bautizado en el nombre de Jesús, es dado el don del Espíritu Santo. Si usted es bautizado y no ha sido lleno del Espíritu Santo, dígale al Señor que le llene con el poder del Espíritu Santo. Que le permita orar en lenguas. Porque cuando el momento en que usted lo bautizaron, eso es lo que le dijeron. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y reciba el don del Espíritu Santo. Uy, salió otra vez. Limpio. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es para nosotros. Pero entonces Pedro les dice, arrepentíos y bautícese con otro en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. ¿Sería que Pedro se había entendido el nombre y Mateo no? Si ellos estaban en la comisión, es más, se dice, o sea, históricamente sucede la gran comisión. El Señor los reúne en la gran comisión, los comisiona. Pero días después sucede lo del aposento alto. O sea, días después sucede lo del aposento alto. Mateo, Marcos, Lucas, bueno, estaban aquí todos, digamos. Mateo que escribió, recibió la información, las palabras de Jesús de la gran comisión, cómo los comisionó. Pero luego están aquí en el aposento alto, o sea, ya han pasado días, y están en el aposento alto. Y luego se escribe, o sea, hablando de hechos, hablando de los hechos reales. Primero pasa la comisión y luego pasan hechos. Pero luego de que pasó el suceso del día de Pentecostés, más o menos 20 años después se escribe Mateo. ¿Sí? Más o menos 20 años después se escribe Mateo. Entonces, si Mateo había estado ahí el día de Pentecostés, el día que Pedro se levantó y le dijo, arrepentíos y bautícese con otro en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, ¿por qué Mateo no se levantó a corregirlo? Porque Mateo había tenido la revelación del Espíritu Santo. Que el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Entonces, podemos verlo históricamente y cronológicamente de esa manera. Entonces, los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Por eso es que entonces Pedro lo enseña, Pedro lo dice, arrepentíos y bautícese con nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego Hechos 4, el verso 4, también lo dice. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Y de quién se predicaba? ¿A quién predicaba la iglesia primitiva? A Jesús. Los primeros 200 años, más o menos, solo se predicaba de Jesús y la unicidad de Dios como único Dios. Después del año 200, después de Cristo, es cuando empiezan a surgir nuevas creencias por ahí de personas que quisieron enredar la teología, hasta el año 325, donde se da ese concilio, y pues de ahí en adelante empiezan a predicar una creencia totalmente diferente. Pero históricamente, primitivamente, se hablaba de Jesús como el Salvador del mundo. Amén. Entonces, digamos aquí, los samaritanos, estamos hablando de los registros bíblicos de bautismos en la Biblia. ¿Cómo fueron esos bautismos? Los samaritanos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Los samaritanos fueron bautizados. Vea cómo se cumple la palabra. Vea cómo se cumple la palabra de la gran comisión. Y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? A las naciones. Y en San Lucas dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, dice empezando desde Jerusalén. En ese tiempo, 3 pueblos muy conocidos: los judíos, los samaritanos y los gentiles.
Los judíos, los samaritanos y los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Todo el pueblo que no era de Israel, el pueblo pagano o los mundanos, podríamos decir así, si se mencionara de esa manera. Como que nosotros aquí somos los judíos, porque somos los de aquí del pueblo, de la tierra, del nombre. Y todos los de afuera son gentiles. Como dijéramos, todos los inconversos son gentiles, ¿cierto? Entonces eran los tres pueblos que había. Pero entonces primero los judíos fueron bautizados en el nombre de Jesús y luego los samaritanos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. De toda nación, de toda lengua, toda parte. Hechos capítulo 8, el verso 14 al verso 17, vea lo que dice la palabra de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? A Pedro y a Juan. Otra vez Pedro, ¿cierto? Iba acompañado de Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados ¿en qué? Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces vea que los samarios y los samaritanos también. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Habían sido bautizados en qué? En el nombre de los samaritanos. También los samaritanos. Cuando Jesús pasó y se encontró con la mujer samaritana, los judíos evadían los samaritanos. No se querían entre sí, los samaritanos no se querían entre sí. Porque los judíos, pues el pueblo santo, o sea, nosotros somos los santos aquí, los salvados. Y los samaritanos no, eso ya es una mezcla entre judíos y gentiles, entonces ya están contaminados. Entonces no, nada que ver. Samaria, yo para llegar tengo que pasar por Samaria, pero no, yo me doy toda una vuelta para no ni siquiera tener contacto con los samaritanos. Oiga, pero el Señor que es tan bueno, al Señor no le interesa la condición del hombre. Que esté como esté llevado, esté arrastrado, esté contaminado, esté como sea. Al Señor lo que le interesa es lo que Él quiere hacer en la vida del hombre. Y entonces los samaritanos, es más, ellos escucharon, venga, los samaritanos también, a los samaritanos se les llevó la palabra de Dios. Entonces, venga, pues ya llevaron la palabra de Dios a los samaritanos, enviémosles a Pedro y a Juan. O sea, como ya recibieron la palabra, ya estamos en el tiempo de la gracia, llevémosles la palabra, y como llevan la palabra, o sea, ya habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Como si por acá en Santo Domingo, de allá de Cartagena, escucharon, oiga, por allá hay como 3 evangélicos por allá, y son bautizados, vamos a ver qué hay. Cuando llega, mera sorpresa, bautizados en el nombre de Jesús. Y entonces ellos, ¿qué hicieron? No, pues ya son bautizados, oraron por ellos, y recibieron el Espíritu Santo. Se cumple para perdón de pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es para usted, para mí, que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces los samaritanos también fueron bautizados en el nombre de Jesús. ¿Quién más? El etíope fue bautizado en el nombre del Señor Jesús. El etíope fue bautizado, Hechos capítulo 8, el verso 37 y verso 38, que dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó, el verso 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. ¿Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y San Juan, 1 Juan, capítulo 5, el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén.
Entonces, el etíope fue bautizado ¿en qué? En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Y luego los gentiles fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 10, el verso 47 al 48. Hechos 13, yo quiero que me ayuden ahí para avanzar rápidamente. Hermana Kerly, me ayuda por favor con Hechos 10, 47. Hermano Huguito, me ayuda por favor con Hechos 13, 48. Y la hermana Orfilia, por favor, con Hechos 16, 30. Registros de la Biblia de que los gentiles también fueron alcanzados. El pueblo que no era de Dios. El pueblo judío. Hechos 16, 13, 48. Hechos 10, 47, ¿qué dice, hermana Kelly, por favor? ¿Y qué dice el otro verso? Vea, Dios es tan... Vea, Dios cuando quiere salvar a alguien y alguien... Por eso digo que el hombre se pierde porque quiere. Cuando alguien de verdad de corazón quiere ser salvo, Dios lo salva. Si usted lee el verso, el capítulo 10, iniciando el 10, Pedro y Cornelio, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Y vean lo que dice de él: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Pero le faltaba una cosa. Le faltaba una cosa. Aunque era un hombre temeroso de Dios, aunque era un hombre que hacía muchas limosnas al pueblo, aunque oraba a Dios siempre, le faltaba una cosa. Y Dios tuvo que tratar con Pedro, porque recuerde que Pedro pues es judío, o sea, no nada que ver con los gentiles, porque eran inmundos, y Dios tuvo que tratar con Pedro. En un sueño Dios le muestra a Pedro un lienzo que descendía del cielo con todos los animales, toda la cantidad de animales. Y entonces esos animales, y él le dice, venga, levanta, mata y come, coma. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor, nada inmundo ha pasado por mi boca. Yo no voy a ir a comer un marrano. Y el tocino tan bueno que... Una boruga, menos. Más rica para hombre. Y otra cantidad de animales que no comía el pueblo judío porque eran inmundos, pero el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he purificado, a lo que yo he cambiado. Y Dios tiene que tratar con Pedro y le dice para enviarlo allá donde Cornelio. Oye, y ve a Dios cómo es de poderoso como para convencer al hombre, para entender que es que la obra de Dios no se detiene ni se complica. Pedro llega y se empieza a predicar, y cuando empieza a predicar toda la gente hablando en lenguas. O sea, Pedro, si tiene alguna duda, ve, ahí está. Aquí es que así es el poder de Dios. O sea, cuando Dios se quiere manifestar, cuando Dios quiere hacer una obra, cuando Dios quiere transformar, Dios hace lo que quiera, lo que sea necesario para que esa persona sea salva. Ya al ver los de la circuncisión, o sea, los judíos, al ver lo que están hablando en lengua, como nosotros que hemos hablado en lengua, venga, ¿qué impide que estos sean bautizados como nosotros? Y entonces el verso 48, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen algunos días. ¿Entendieron ahí, cierto? Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos capítulo 3, el verso 47. Dani, y el verso al 49, por favor. Hechos 13, 47 al 49. ¿Qué dice? Regocijaban.
Amén. Dice los gentiles, oyendo esto, la predicación, lo que estaba anteriormente, dice, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el bautismo es para vida eterna, la salvación y vida eterna. Los gentiles, gracias Dani. Hechos 16, 30 y 33. Monarfilio, por favor. Hasta el 33. Y le hablaron la palabra del Señor y él, todos los que estaban en lugar. Y él, tomándolos, que ya misma hora, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos. Y para poderlo bautizar, ¿qué tuvo que pasar en el carcelero? ¿Qué es la historia del carcelero? ¿Cuál fue la pregunta primero que le hace? Y sacándolo le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero, porque se iba a matar. Ve a Dios cómo salva a la gente. Y Dios a veces hasta dónde tiene que llevar personas para salvar a alguien. Y los encarcelaron. Y estaban allá encarcelados. Por eso, como dice la canción, sin importar la situación en la que usted esté, alabe a Dios. Glorifique a Dios. Que ahí Dios puede hacer un milagro. Y estaban allá metidos, allá en la celda más adentro, amarrados de los pies en el cepo allá, están allá metidos. Y como todo pentecostal que ama y que sabe que es adorar a Dios, empezaron a cantar a medianoche. Y a cantar al Señor, y a adorar al Señor. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cantando allá en esa cárcel, allá metidos, hermano. Y a veces uno le pasa cualquier cosa y ya no quiere ir a la iglesia. En toda circunstancia adore al Señor, que Dios ahí se glorifica. Y de pronto cantando allá, cantando cuando pasa algo extraordinario, algo sobrenatural, que es lo que Dios sabe hacer. O sea, Dios obra de manera sobrenatural. O sea, Dios obra de manera sobrenatural. Y las puertas, todo se estremeció y se abrieron las puertas de la cárcel. Y el carcelero, cuando ve eso, de pronto se despierta y ve que las puertas están abiertas, dice, no, se me voló toda esta gente y a mí me van a matar y van a matar a mi familia. Pues más bien yo me mato y que mi familia se salve, porque van a decir, no, pues lo mataron para salvarse, para volarse. Pero cuando él se iba a hacer daño, no, tranquilo, alguien por allá al fondo le dice, la voz de esperanza, porque usted y yo tenemos una voz de esperanza. Usted y yo tenemos una voz de salvación. Usted y yo tenemos una voz para restauración y para vida eterna. Y cuando estaba a punto de matarse, a punto de acabarse su vida, no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces él venga y sacándole dijo, señores, Señor, venga, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es entender que Dios tenía un propósito con él y que Dios quería hacer algo poderoso. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque si se hubieran ido, toda su casa hubiera perecido ahí. Pero dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces, ¿qué dice? Y él, hablando las palabras, luego dice, y les mandó a bautizarles, él y todos los suyos. Pero para poderlo bautizar, ¿qué tuvo que haber pasado? Haber creído en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es el que tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Es el único que puede salvar al hombre, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Y acá me hizo.
Los discípulos, ya leímos, sí, 16:30, los discípulos de Juan fueron rebautizados en este caso, porque recordemos que Juan bautizaba para arrepentimiento, ¿sí? Pero fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, el verso 5 al 7, dice de la siguiente manera: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, ¿sí? Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué más podemos decir? Esta iglesia ha sido bautizada en el nombre del Señor Jesucristo. Hemos sido perdonados por nuestros pecados. Y rápidamente, para terminar, quiero decirles en esta tarde razones bíblicas por las que debemos ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Razones bíblicas, no razones de la iglesia pentecostal, que al final la iglesia pentecostal es una organización aquí establecida en Colombia, pero predicamos la palabra del Señor Jesucristo para salvación. Las razones bíblicas del por qué ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Primero, porque hay un solo bautismo válido para salvación. Hay un solo bautismo válido para salvación. Efesios capítulo 4, el verso 5, un Señor, una fe y un bautismo. No hay más. Amén. 2. Jesús es el fundamento de los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, el verso 20. Porque Jesús tiene que ser invocado en el bautismo. Porque Jesús tiene que ser invocado en el bautismo. Hechos capítulo 22, el verso 16. Jesús es el único nombre para salvación de su pueblo. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, a Mateo 1:21. Porque en el nombre de Jesús se perdonan todos nuestros pecados. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense con vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Porque no hay otro nombre para salvación sino solo en Jesús. Hechos capítulo 4, el verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El nombre de Jesús nos identifica como hijo de Dios. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, a nosotros, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Porque el nombre de Jesús es el nombre más grande. Nombre sobre todo nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y de los que están en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Porque todo se debe hacer en el nombre de Jesús. Todo lo que hagáis de palabra o de hecho, hacedlo en su nombre o en el nombre de Jesús. ¿Quiere usted ser salvo? ¿Quiere usted ser salvo? Amigo que está aquí que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, ¿quiere ser salvo? Si quiere ser salvo, debe bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado. Y como regalo el Señor le da la salvación, le llena con el poder del Espíritu Santo y hace cosas poderosas en su vida. Porque para eso el Señor vino. Para eso el Señor vino. Había una familia allá, la familia del carcelero, a punto de acabarse, a punto de ser destruidos, a punto de ir a la muerte. Pero el Señor llevó a alguien allá a la cárcel y los salvó más bien. ¿Qué habrá pasado con ellos? No sé, pero la Biblia menciona que los salvó. Y el Señor quiere salvarnos.
y quiere hacer una obra poderosa en nuestras vidas. Solo tenemos que creerle a Dios, aceptarlo en nuestra vida, y Dios hará lo demás. Pero este Dios que tenemos es un Dios bueno y es un Dios lleno de misericordia. Decía otra cosa importante. Para nosotros que somos hijos, es el bautismo del Espíritu Santo, o la manifestación de hablar en otras lenguas. Para nosotros es el hablar en lenguas, y el hablar en lenguas es el poder de Dios en nosotros. Y recibiréis poder cuando haya encendido sobre nosotros el don del Espíritu Santo. Así que como hijos de Dios que somos, debemos permanecer llenos del poder de Dios, porque para eso el Señor lo ha dejado, porque para eso el Señor lo ha dado. Entonces, para nosotros es, y debemos llenarnos del poder del Espíritu Santo. Yo quiero invitarles que estemos en pie en esta hora. Vamos a orar. ¿Necesita usted llenarse más de la presencia del Señor? ¿Necesita usted que Dios llene su vida con el poder del Espíritu Santo? Aquí está el Señor. ¿Necesita que Dios haga una obra en su vida, en su familia, en su hogar? Aquí está Dios. ¿Necesita que Dios fortalezca su vida espiritual, su fe en Dios? Aquí está Dios. Ese es un lugar, yo le decía al Señor, si tú lo hiciste allá con Cornelio, lo ha hecho con todos los apóstoles, que tú llenabas con el poder del Espíritu Santo mientras ellos escuchaban la palabra de Dios, ¿será que Dios no lo puede hacer aquí? Ese es el mismo Dios que yo predico, el mismo Dios que nosotros predicamos. El Dios que tiene poder para orar, para llenar con el Espíritu Santo, para sanar, para hacer milagros, para hacer prodigios. Es el mismo Dios que predicaron allá Pedro a Cornelio. Es el mismo Dios que predicamos aquí en este lugar. El mismo Dios que llena con el poder del Espíritu Santo. El mismo Dios que salva como salvó a aquel carcelero de la familia. Al mismo Dios que sigue salvando a todo aquel que se acerca a Él, reconociéndole como su único y suficiente Salvador. Así que aquí está ese Dios, aquí está nuestro Dios, aquí está nuestro Dios. ¿Qué tal si le adora al Señor en esta tarde? ¿Qué tal si le rinde adoración en esta hora? ¿Qué tal si le dice al Señor, Señor, yo necesito que así como en Pentecostés, así como en Cornelio, así como esos hombres del Samaria, también yo pueda ser lleno por el poder del Espíritu Santo, Señor? Esta manifestación, oh Dios poderoso, porque tú eres el mismo que llenas con el poder del Espíritu Santo. Aquí está este Dios, aquí está nuestro Dios, aquí está para orar, para llenar con el poder del Espíritu Santo, para salvar, para orar de una manera especial. Este mismo Dios es el Dios que nosotros predicamos. Bendito Dios y Padre Celestial, Rey de la Gloria. En ti está el poder, en ti está la autoridad, oh Dios amado. Tú eres el que salva, Señor. Tú eres el que restaura, Señor. Tú eres el que salvas, oh Dios amado, familias, hombres y mujeres, jóvenes, oh Dios eterno. Y este Dios es el que predico en esta hora, oh Dios amado, en el nombre de Jesús hay poder y autoridad para que tú obres, Señor, en alguien que ha recibido esta palabra, en alguien que ha escuchado esta palabra, que tú obres poderosamente, oh Cristo bendito, que tú salves, Señor, que tú llenes con el poder del Espíritu Santo, Señor, que tú obres, Señor, porque en ti está el poder, porque en ti está la autoridad, Señor, porque tú eres el que revelas esta palabra para salvación. En el nombre de Jesús hay todo poder y toda autoridad, oh Cristo bendito. Aleluya, aleluya, aleluya.